A la 1:39 de la tarde, un rugido metálico surcó el cielo de Ahmedabad. Un Boeing 787-8 Dreamliner acababa de despegar rumbo a Londres, pero jamás llegó. En cuestión de minutos, la esperanza de 242 personas se desvaneció en una columna de humo negro que aún sacude al mundo entero. Lo que debía ser un vuelo más, se convirtió en una tragedia que nadie podrá olvidar. 13 de junio de 2025. Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhai Patel, Ahmedabad, India. El sol golpea con fuerza la pista de despegue, pero el cielo está despejado. Las condiciones meteorológicas son óptimas. En la puerta de embarque, 230 pasajeros se preparan para iniciar su travesía rumbo a Londres Gatwick a bordo del vuelo AI-171, un Boeing 787-8 Dreamliner de Air India. Entre ellos, hay familias que van a visitar a sus seres queridos, estudiantes que regresan al semestre y profesionales que cruzan continentes por compromisos laborales. Ninguno imagina que están a minutos de protagonizar una de las tragedias aéreas más dolorosas en la historia reciente de la India. El comandante al mando es el capitán Sumed Sabharwal, un piloto con más de 9.000 horas de vuelo, respetado por su precisión y templanza. A su lado, el primer oficial Clive Kundar, joven pero con un historial impecable. Ambos se saludan en cabina, revisan protocolos, chequean los sistemas. El Dreamliner está lleno, 242 personas a bordo, 230 pasajeros y 12 tripulantes, incluyendo 10 auxiliares de vuelo. A la 1:39 hora local de la tarde, el vuelo AI-171 recibe autorización para despegar. El avión acelera por la pista con elegancia. La nariz se eleva. El fuselaje se desprende del suelo. Un suspiro colectivo se funde con el empuje de las turbinas. El Boeing 787 inicia su ascenso inicial. Todo parece normal durante unos segundos. Pero entonces, algo sucede. Algo que rompe la rutina silenciosa de la cabina. A tan solo 2 minutos del despegue, se escucha una transmisión helada, cargada de tensión. Mayday, Mayday, Air India 171, emergencia a bordo. Las palabras cortan la frecuencia como un bisturí. El tono es grave, contenido, pero con un fondo de urgencia que no se puede disimular. Nadie más habla. La torre de control intenta obtener más información, pero el contacto con la aeronave se pierde casi de inmediato. A solo 5 kilómetros del aeropuerto, en una zona residencial densamente poblada llamada Megani Nagar, vecinos reportan un estruendo brutal, un rugido metálico seguido de un golpe sordo y una explosión que tiñe el cielo de humo negro. Las imágenes comienzan a circular por redes sociales. Una nube que se eleva como una sombra sobre la ciudad, llamas en mitad del asfalto, gritos, vidrios rotos y un silencio posterior imposible de olvidar. El avión había caído con sus tanques llenos, listos para un vuelo intercontinental. Eso convirtió el impacto en un infierno. La estructura del Boeing 787 se partió al tocar tierra y el incendio posterior arrasó con todo a su paso. Aunque algunos testigos corrieron a ayudar, el calor era insoportable y los primeros intentos de rescate fueron frenados por el riesgo de explosiones secundarias. En solo 4 minutos, la escena pasó de ser un día ordinario a un campo de devastación. Las sirenas no tardaron en llegar. Ambulancias, bomberos, policía. India entera contuvo el aliento y el mundo empezó a hacerse una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Megani Nagar, un barrio residencial a escasos minutos del aeropuerto de Ahmedabad, estaba teniendo un día común. Niños jugando, adultos regresando del trabajo, vendedores ambulantes ofreciendo chai. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos, el cielo les caería encima. A la 1:43 de la tarde, 4 minutos después del despegue del vuelo AI-171, un estruendo atravesó el aire. No fue un sonido habitual de un avión en descenso. Fue un golpe seco, brutal, seguido de una explosión ensordecedora que hizo temblar ventanas a más de 1 kilómetro a la redonda. Un vecino lo describió así. Parecía como si un trueno hubiese estallado justo encima de nosotros. Todo se volvió naranja y luego negro. El avión no explotó al tocar el suelo. Explotó por dentro, debido a los más de 100.000 litros de combustible en sus tanques. El fuego lo envolvió todo. Las llamas alcanzaron más de 10 metros de altura. El fuselaje se desintegró en múltiples secciones, algunas partes incrustadas en estructuras vecinas, otras envueltas en fuego. A tan solo 2 minutos del impacto, el vecindario entero era una escena de horror. Gente corriendo, intentando apagar incendios con baldes de agua, cubriendo con mantas a heridos carbonizados. No había silencio, solo gritos. Gritos de ayuda, de pánico, de impotencia. Uno de los primeros en llegar fue un mecánico que trabajaba a menos de una cuadra del lugar. Su testimonio fue difundido por todos los medios. Vi partes del avión. Dios mío, no sabía qué hacer. Intenté entrar a una casa en llamas, pero el calor me lanzó hacia atrás. Me quemé los brazos. Solo quería sacar a alguien. Las fuerzas de rescate tardaron apenas 9 minutos en llegar, pero la magnitud del incendio dificultó su ingreso. El pavimento estaba derritiéndose. El humo dificultaba la visión. Se creó un corredor verde improvisado. Ciudadanos comunes trasladando a heridos en motos, autos particulares, incluso en carretas. La zona fue aislada completamente. El aeropuerto suspendió todas sus operaciones. Equipos de bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad tomaron control del perímetro. Drones sobrevolaban la zona en busca de partes del fuselaje que pudieran ayudar a identificar
identificar las causas del siniestro. Al caer la tarde, se confirmaron las primeras cifras, al menos 30 muertos, más de 50 heridos, muchos de ellos en estado crítico. Las cifras se actualizaban cada hora, y el número no dejaba de subir. En cuestión de minutos, Meghaninagar dejó de ser un barrio anónimo para convertirse en el epicentro de una tragedia nacional. ¿Falla mecánica? El vuelo AI-171 no era una aeronave cualquiera. Se trataba de un Boeing 787-8 Dreamliner, uno de los aviones más modernos del mundo, una joya tecnológica diseñada para eficiencia, seguridad y largo alcance. Un coloso con más de 186 millones de dólares en ingeniería de punta. Entonces, la pregunta no es solo por qué cayó, sino cómo es posible que haya caído. Desde las primeras horas tras el accidente, la Dirección General de Aviación Civil de India desplegó un equipo de expertos, junto con investigadores de Boeing y representantes internacionales. El objetivo era claro: encontrar respuestas. Y rápido. Pero cuando se trata de tragedias aéreas, las respuestas suelen llegar envueltas en silencio y muchas veces en conflicto. Una de las principales líneas de investigación apunta a una posible falla técnica catastrófica en los sistemas de control de vuelo o en los motores. Aunque el Boeing 787 tiene múltiples redundancias electrónicas, el modelo ha arrastrado históricamente ciertos problemas desde su introducción en 2011. Entre ellos, destacan sobrecalentamiento de baterías de litio-ion en modelos anteriores, reportes de vibraciones anómalas en los motores Rolls-Royce Trent 1000, fallos menores en sensores de altitud y software de navegación. Lo perturbador es que, según informes preliminares, el avión comenzó a perder altitud de forma abrupta segundos después de alcanzar los 3000 pies, lo que indicaría un fallo súbito e incontrolable. Algunos expertos creen que pudo haberse tratado de un flameout doble, una pérdida simultánea de potencia en ambos motores. Algo muy poco común, pero no imposible. ¿Error humano? La segunda hipótesis gira en torno a una posible falla humana en cabina. Aunque los pilotos al mando, el capitán Sumedh Sabharwal y el primer oficial Clive Kundar, eran experimentados, los registros de voz de la caja negra, que aún están en proceso de recuperación y análisis, podrían revelar si hubo decisiones erróneas ante una emergencia inesperada. ¿Factores externos? Aunque el clima era estable, no se descartan factores externos inesperados. Algunas versiones mencionan la posible colisión con aves, un bird strike o incluso la obstrucción de entradas de aire a los motores, lo cual podría haber afectado el empuje. Otro punto que inquieta: el peso del avión. Iba cargado con combustible para más de 8 horas de vuelo, maletas de 230 pasajeros y tripulación completa. Si hubo un desequilibrio en el reparto de la carga, una despresurización súbita o una falla en el tren de aterrizaje, el desastre podría haberse desencadenado en segundos. ¿Y el Boeing 787 es realmente tan seguro? El Dreamliner, hasta este accidente, nunca había registrado una muerte en vuelo comercial. Era, en teoría, uno de los aviones más seguros jamás fabricados. Pero ese récord se ha roto, y con él, la confianza de miles de pasajeros. Este accidente ha obligado a Boeing a reabrir sus protocolos de revisión técnica y se espera una ola de inspecciones a nivel global. Hay presión pública, presión mediática y sobre todo, dolor. Porque cuando un símbolo de seguridad falla, la herida va más allá de lo técnico. Es emocional, es cultural, es humana. La caída del vuelo AI-171 no solo sacudió a la India, fue un eco que recorrió en todo el mundo. Porque cuando un Dreamliner se estrella, no es solo un avión que cae, es la credibilidad de toda una industria lo que queda en entredicho. Horas después del accidente, el primer ministro de la India ofreció una declaración pública con el rostro visiblemente afectado. Confirmó la tragedia, anunció 3 días de duelo nacional y se comprometió a investigar hasta las últimas consecuencias. India es hoy una de las naciones con mayor crecimiento en tráfico aéreo del mundo. Millones de personas vuelan cada mes, impulsadas por una economía emergente y tarifas accesibles. Pero este accidente ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Está preparada la infraestructura aeronáutica india para ese crecimiento? No es la primera vez que se cuestiona la calidad del mantenimiento en ciertas aerolíneas. A pesar de contar con una Dirección General de Aviación Civil activa, en ocasiones ha sido señalada por revisiones apresuradas o falta de supervisión técnica profunda. Ahora, bajo presión internacional, todos los Boeing 787 de Air India están siendo inspeccionados de emergencia, uno por uno, y podrían sumarse otras aerolíneas de la región. Además, el aeropuerto de Ahmedabad, aunque moderno, será sometido a una auditoría completa. Se evaluará si existían fallos en el sistema de respuesta ante emergencias, en la torre de control o en los procedimientos de autorización de vuelo. No se descarta incluso una revisión estructural del Protocolo Nacional de Despegues en rutas intercontinentales. Para Boeing, este accidente ha sido devastador, no solo por el dolor humano, sino porque el Dreamliner 787 era su estandarte de seguridad y eficiencia. Tras los escándalos del 737 MAX, que permaneció más de un año en tierra, el 787 había ayudado a recuperar parte de la confianza en la marca. Toda tragedia aérea, por dolorosa que sea, deja lecciones, cambia protocolos, modifica diseños, salva futuras vidas. Se espera que, como resultado de la I-171, se revisen los manuales de emergencia de vuelos de largo alcance, las inspecciones técnicas
horas previas al despegue, la transparencia pública de los reportes de mantenimiento y, sobre todo, la formación psicológica de pilotos ante fallas súbitas. Porque en los próximos meses, cada despegue desde Ahmedabad y desde cualquier lugar del mundo cargará con el recuerdo de este vuelo, con las preguntas sin respuesta, con las vidas interrumpidas y con la responsabilidad compartida de evitar que esto vuelva a ocurrir. En un mundo obsesionado con la velocidad, el confort y la eficiencia, la aviación moderna ha logrado lo impensable: unir continentes en horas, mover millones de personas cada día, conectar vidas. Y sin embargo, de vez en cuando, la realidad nos obliga a frenar en seco, a mirar con los pies en la tierra, a recordar que el progreso, como todo en la vida, tiene un precio. La tragedia del vuelo AI-171 no fue solo un accidente, fue una fractura en la ilusión de invulnerabilidad que hemos construido alrededor de la aviación. Durante décadas, se nos ha enseñado que volar es seguro, y lo es, estadísticamente, mucho más que conducir. Por eso, este no debe ser solo un caso más archivado en la historia de la aviación, debe ser un antes y un después. Y porque detrás de cada despegue, hay alguien esperando en tierra. Este ha sido el relato del vuelo AI-171 de Air India, un viaje que jamás debió terminar así.